Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a su espacio Tribuna TV. Como de costumbre, quien les habla, Giovanni Morillo, conjuntamente con Robinson Galvez. Y hoy, esta noche, se integra un querido amigo especial, el doctor Humberto Salazar. Hola, Giovanni, Doctor, Robinson. Bienvenido. Público, muchísimas gracias. No le diga, la próxima vez. Sí, la próxima vez no diga el querido es otro. No. Y de muy lejos. Aparte de ser un señor que habla de segundas bases, Exacto. tercera base. Hombre serio. Yo soy una persona seria, por favor. Soy de Puerto Plata. Humberto, Robinson, amables televidentes, muchos temas controversiales. Nosotros queremos empezar esta Tribuna TV con el tema más importante esta semana, que fue la rendición de cuentas del presidente actual, Luis Rodolfo Abinader Corona. ¿Qué nosotros entendemos? Desde que llegó al poder el Partido Revolucionario Moderno, creó muchas expectativas de toda la población dominicana. Pero nosotros entendemos que gran parte de la familia del PRM, PRD, fueron miopes. No entendieron por qué ganaron las elecciones pasadas, por una división entre la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y el PLD, el presidente en ese entonces, Danilo Medina Sánchez. ¿Qué me decía a mí un amigo que es funcionario hoy en día? Recuerdo que vive ahí en la Pedro Enrique Ureña, cerca del Nacional Casa Cuesta. Me decía: Giovanni, tenemos una situación difícil, encontramos un país con una pandemia. Ya, señores, ellos llegando al poder sabían la situación que tenían. El presidente Luis Rodolfo Abinader, nosotros entendemos que ha sido mal asesorado. Un gobierno que está en crisis económica, usted durar 31 minutos al frente del Palacio Nacional, todos esos funcionarios con ropa de gala, haciendo un alarde de bonanza. Señores, no era lo que estaba esperando el pueblo dominicano. ¿Qué hacía Danilo Medina? ¿Qué hacía el presidente Fernández? Un discurso televisivo. Pero hoy en día, con mucho lamento, el discurso del presidente se ha quedado en muchas promesas y está obviando lo que es vital en la política, que la política se nutre de realidades. Mira, el discurso del presidente Luis Abinader, lo primero es que no es una rendición de cuentas. Se le pueden llamar así. Vamos a tratar primero el tema de forma. Pueden ponerle el título que quieran, pero la rendición de cuentas es un mandato constitucional que está estatuido para ser dictado cada 27 de febrero en el Salón de la Asamblea Nacional, en la reunión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Eso tiene una razón de ser. La razón es que el Congreso, el Parlamento Dominicano, es el primer poder del Estado. Y al ser el primer poder del Estado, la Constitución manda a que el que encabece el Poder Ejecutivo tenga la obligación de presentar las cuentas en que usó el presupuesto que le fue aprobado el año anterior en la fecha patria, cada 27 de febrero. Entonces comencemos en tema de forma de que eso no fue una rendición de cuentas. Eso fue un discurso montado en el Palacio Nacional. Lo segundo es que yo tengo una gran preocupación. La preocupación que tengo en este momento, sobre todo después de verlo de anoche y la reacción de una gran parte de la opinión pública, incluyéndolo a ustedes que participan de varios medios de comunicación, es la devaluación rápida
que está teniendo la palabra del presidente de la República. Hay una frase hecha que todos hemos escuchado que creo que describe lo que está pasando. Hasta la belleza cansa. Luis Abinader habla todos los días. Luis Abinader se presenta en un consejo de gobierno de ministros en una provincia todas las semanas. Es más, déjeme decirle algo. Yo leí una información de prensa que espero que sea un rumor y que no esté confirmada. Pero se habla de que se va a ir con los 27 ministros a hacer una reunión de ministros en la ciudad de Nueva York. Un consejo de gobierno allá. Increíble. Lo que cuesta eso, no solamente en boletos aéreos, en hoteles, en movilidad y todo lo demás, es algo extraordinario. Pero Luis Abinader aquí habla de educación, habla de agricultura. Se enganchó a médico a hablar de tercera dosis. Habló en un foro de turismo. Él habla todos los días. Y un presidente que habla todos los días, lamentablemente, sufre una devaluación rápida de su palabra. Yo les voy a hacer una historia. Durante todo el gobierno de Hipólito Mejía, yo era el director médico del Centro de Cirugía Plástica Santo Domingo. ¿Qué clínica es esa? La que está exactamente frente al Palacio Nacional. La doctor Báez, ¿no? Claro, doctor Báez, esquina Manuel María Castillo. Yo soy socio fundador de esa clínica. Toda mi vida profesional, casi toda mi vida profesional, la dediqué a esa clínica. Y yo recuerdo las caravanas de periodistas que le caían detrás a Hipólito Mejía. Cuando Hipólito Mejía salía o entraba en el Palacio Nacional, era una caravana de camionetas y vehículos llenos de periodistas porque él hablaba en todas partes. En una cafetería en la Abraham Lincoln, cuando se probaba una chacabana. Bueno, Luis Abinader está en la misma historia. Luis Abinader habla y opina todos los días. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo estoy seguro, y si miden los estudios de audiencia la noche de ayer, la mayoría de la gente puso la televisión, miró los colores y quitó eso. ¿Por qué? Porque siempre más de lo mismo, y esa devaluación es difícil de manejar para un presidente. ¿Por qué? Porque lo que nadie puede negar es que estamos frente a una crisis global. Ni siquiera le voy a echar la culpa al gobierno del PRM. Esto es una crisis global. O sea, estamos en una crisis donde hay nuevos picos de coronavirus, de COVID, en los Estados Unidos en este momento. Israel también, por ejemplo. Hay un pico en Israel, que era un país ejemplo en vacunación. 58% de su población está vacunada. Aquí el 42%. Al presidente Abinader, que chequee los datos que le dan, que no es verdad que estamos en los primeros 10 países en vacunación. No es verdad. Somos el país número 36 y lo pueden buscar. Porque lo bueno es que todo lo que uno dice aquí lo pueden googlear. 36, así que le están mintiendo. 42% de la población dominicana tiene 2 dosis. Israel tiene 58%, y hay un pico. En Europa hay problemas también. O sea, en mi caso, que yo tengo una muy buena amistad con el doctor Kim, quien es el jefe del área de enfermedades infecciosas de Corea. Yo lo llamo cada 15 días aproximadamente, y nosotros estamos, según el cálculo de los asiáticos, donde comenzó la pandemia, en la mitad de la pandemia todavía. Sí. Esto no ha pasado. Entonces, estamos en una situación de crisis global. Y esa crisis global necesariamente impacta sobre la República Dominicana. ¿Qué ocurre con la República Dominicana? Bueno, que la República Dominicana ha venido presentando inicios de crisis en varios sectores nacionales. El tema del costo de la alimentación es un impacto. Y ahora comienzan las clases, aumenta el gasto de las familias y el impacto se verá a partir de ahora del mes de septiembre. Abrir las clases significa al mismo tiempo que muy probablemente, y lo pueden anotar, lo pueden poner aquí, en el mes de septiembre, fines de septiembre, nosotros estaremos enfrentando otro pico de casos de COVID. Esto no pasó. Si ustedes van a los puestos de vacunación en el día de hoy, como ya aparentemente pasó, no hay nadie.
No hay nadie. La campaña pareciera que pasó, no ha pasado. Entonces, ese tema del aumento de los casos del COVID que puede venir con la presencialidad en las clases, bueno, el gobierno tendrá que enfrentarlo. Nosotros tenemos un problema de que hay que matar la llamada alcancía de los pobres ahora. Los cerdos. No hay otra forma de acabar con la fiebre porcina. Eso lo aprendí yo cuando era un muchacho en el gobierno de Antonio Guzmán, que matando todos los cerdos. No hay forma. No hay forma. A todos es la solución. Porque si no, el virus se queda. Quebraría un sector. Ese sector está quebrado técnicamente. Técnicamente quebrado. Hay que matarlos a todos y volver a repoblar. Sí. Eso es lo que ocurre. Entonces, ese es otro problema que tenemos. Tenemos un problema de la ralentización de la economía en varios países que son socios nuestros. Entonces, tú dices que hay un principalísimo problema que fue anunciado esta semana y que parece que se viene ablandando a la opinión pública, pero que lo que nos miran ustedes y yo sabemos que nos va a dar en el bolsillo. Y tenemos que tener un presidente con una palabra valuada, porque es el líder del país. Yo todo lo que he estado ¿Tú sabes cuál es el problema? Perdóname. Sí. La reforma fiscal. Reforma fiscal significa impuestos. Y no existe una reforma fiscal que no lleve a sacar dinero del bolsillo de las clases medias y las clases pobres. Sí. Eso no existe. Que por cierto, ahí se va a recurrir, y era lo que decía don Bernardo Vega, se va a tener que recurrir a una reforma tributaria. La reforma tributaria, obviamente, esto es recurrir a impuestos para la ciudadanía en aras de hacer frente, ¿no? de encarar la situación con los productos básicos, los productos de primera necesidad. Yo vi en un supermercado de las grandes cadenas que están diciéndole al país que no, que aquí no va a faltar el pollo, que aquí no va a haber problema de ninguna índole en ese sentido. Yo fui a ese supermercado y me sorprendió porque es un supermercado de los dos de mayor credibilidad que tenemos, y donde va el pollo estaba totalmente vacío. Yo me sorprendí porque con bombos y platillos anunciaron todo esto. Pero yo he estado criticando la actitud, cómo el ministro de Agricultura se ha estado manejando en todo esto. Porque ese señor le dijo a este país que usted, Giovanni y yo, más todos los que estamos aquí en el canal, somos los responsables de que haya carencia del pollo porque lo tenemos frisado. Exacto, lo tenemos guardado. Yo no entendí esa declaración del ministro y se lo hice saber así, ya lo he hecho en varias ocasiones, porque a mí no me gustó que él atribuyera todo eso, el error que han cometido ellos ahí en Agricultura, a que el pueblo es ahora el responsable, el culpable de que haya una carencia de pollo porque lo tenemos frisados. Eso de verdad yo no entendí. Yo no sé si él, por ser un discípulo de Hipólito Mejía, eso fue una hipolatada. No, pero una hipolitada. Déjeme decirle algo para por lo menos continuar con el tema del discurso en cuanto a la forma. O sea, tenemos el problema de una realidad que se expresa incluso en un decreto del propio presidente. El presidente dictó un decreto hace muy poco tiempo pidiéndole a los funcionarios que asumieran una política de austeridad en sus instituciones, prohibiendo el uso de vehículos, la compra de vehículos, prohibiendo actividades en hoteles. Y sin embargo el presidente se sienta en el Teatro Nacional en una actividad del Ministerio de Obras Públicas donde el costo solamente del contrato de audiovisuales, es decir, el que usa las cámaras, el que graba y la transmisión, es 17.7 millones de pesos. Eso está ahí, no puede ser desmentido. Sí. Entonces, cuando tú dices, pero, ¿y entonces? La tapa al pomo es esta presentación que nunca se había hecho en el país, en el pleno jardines del Palacio Nacional, como si fuéramos un país que tuviera una realeza o una dinastía de gobierno. Eso se parece a lo que se produce en los jardines de la Casa Blanca
o el Palacio de Buckingham en Londres, cuando la familia real hace alguna actividad. Y no puede ser. ¿Saben por qué no puede ser? Inaceptable. Porque el país, y esto es en cuanto a la forma, no en cuanto al contenido del Claro. discurso, el país está en una verdadera emergencia, no solo sanitaria, sino económica. ¿Saben por qué la reforma fiscal hay que hacerla prácticamente obligatoria? Porque los préstamos que se tomaron están amarrados a una reforma fiscal. O sea, es decir, los préstamos que usted tomó, la cantidad que se quiera, Condición sine qua non. se sabe que es por encima de 8.000 millones de dólares, hay una discusión que si son 14, que si son 12, póngalo en 10. Esos préstamos que usted tomó, dentro de los contratos está que el gobierno dominicano, porque la deuda es insostenible, el 72% del PIB ya, se compromete a hacer una reforma fiscal que debió haberse hecho hace mucho tiempo, ¿eh? Y ahora se va a hacer en medio de una crisis donde ha habido un repunte de la pérdida de los empleos, donde no ha habido todavía un aumento real de los sueldos de los empleados, cuando lo que hubo fue una reclasificación de empresas y no un aumento real. Y de la policía. Cuando todavía tenemos serios problemas con el tema de seguridad social, cuando gran parte de los sectores productivos del país todavía están muy bajos en cuanto a producción, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de los servicios, y esto es una economía de servicios, ahí usted plantea que va a poner impuestos nuevos, que usted necesita un presidente con una palabra fuerte para que la gente le tenga confianza, pero Abinader no. Abinader está trabajando con un grupo de gente que le gusta la aparatosidad y el espectáculo. Y así no se puede. Vamos a ir. No se puede. Vamos a ir a una pequeña pausa, amables televidentes. Vamos a seguir con el tema del discurso del presidente. Vamos a escuchar, amables televidentes, qué dice el PLD, que tuvo una conferencia de prensa con Charlie Mariotti esta semana. Vamos a escuchar los diferentes sectores que se pronunciaron esta semana con relación al susodicho discurso de Abinader Corona. Adelante, director. Seguimos en esta plataforma. Me siento muy contento que esté con nosotros Humberto, porque muchas veces la democracia necesita la diversidad de opiniones, Humberto. Y los Twitter que usted hace y algunos comentarios que yo lo envío a algunos grupos traen mucha controversia. Molestan a alguna gente, a otros les encanta, pero de eso se trata la Sí, democracia. Esa es la democracia. Vamos a escuchar, Robinson, antes de que tú sigas, Ok. las imágenes con audio del secretario general del PLD, Charlie Mariotti, que se pronunció con relación al discurso de Luis Abinader. Adelante, director. Abinader ha pasado un año gobernando a espaldas del pueblo, más preocupado por el marketing o las redes sociales, y todo indica que pretende seguir en esta línea durante los próximos 3 años. Parecería que continúa en la oposición y no frente al gobierno de la nación. Lo escuchamos una vez más engrosando su lista de promesas sin tener en cuenta que son muchos los compromisos que aún están pendientes. Vamos, señores, al secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, don Charlie Mariotti, quien estuvo precisamente con una delegación, una comitiva importantísima del partido mismo. Ahí vi, por cierto, doctora Abel Martínez, uno de los candidatos, Sí. Domínguez Brito, que estaba también. Doña Margarita estaba ahí. Margarita escribió de que había tenido que salir fuera del país Ok. a asuntos familiares, Ok. y en la rueda de prensa la excusaron frente a la prensa. Pero también dio duro ella a través de Twitter. Bueno, ella se está distinguiendo ya. Sí. entre los candidatos. Entonces, yo te digo lo siguiente, respecto al discurso del presidente, la aparición del presidente ayer, la locución al país, yo vi algunos puntos, me llamó mucho la atención. 2 cosas. Primero, que no tocara el tema Punta Catalina, un tema que le atañe, le compete mucho al gobierno, mucho más que ahí estaba quien dirige todo el sector, el don Antonio Almonte. Y otra cosa que me llamó la atención, ya esto un chin más a la broma,
es que cuando estaban aplaudiendo respecto al gobierno pasado, Hipólito Mejía no aplaudía con mucho gusto. Yo no sé qué pasó. Incluso llegó un momento que ya Hipólito no lo enfocaban, porque todo el mundo con mucho ánimo aplaudiendo, Hipólito nada, y dejaba de aplaudir. Entonces yo digo, el presidente citó, entre las cosas que citó, habló también de las reformas, habló de 12 reformas, entre ellas la constitucional, doctor, y habló inclusive que algunas de ellas va a llamar a los sectores políticos, a los líderes políticos que se hagan a un lado las diferencias para que trabajen mancomunadamente en aras de beneficiar al país, así como al sector empresarial. Esto se vio excelentemente bien. Ojalá que esto en su futuro, cuando se vaya a hacer, en el momento, sean llamados esos sectores. Yo veía a un presidente que estaba citando algunos casos, datos que no iban a tono con la realidad. En el caso, por ejemplo, de la parte económica, vi a Ariel Jiménez, por ejemplo, increíble. Y vi a Iván Juan G. Cortiñas, quienes refutaron algunas cosas. En el caso de Ariel Jiménez, del PLD, decía que habían unas cifras inciertas, y en el caso de imprecisiones, perdón, y en el caso de Iván Juan, de Fuerza del Pueblo, decía que eran datos incompletos, lo que significa que uno a veces le llega la percepción de que los encargados de la parte económica del gobierno no le están dando algunos datos al presidente, datos concretos, datos específicos de las instituciones que dirigen, porque en el caso, por ejemplo, de obras públicas, ya con obras públicas van varios errores, con obras que han estado desarrollando, construyendo, pero cuando venimos a sacar cuenta, son obras que están siendo finalizadas, que son las dejadas por el gobierno pasado. De las nuevas, creo que el monorriel que va desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta el AILA, que es el Aeropuerto Internacional Las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, pero obras nuevas no se escucharon más que esa. Las otras eran obras que van a finalizar, obras que ya están iniciadas, algunas de ellas ya del gobierno pasado. Pero en sentido macro, sentido general, yo, en el caso, por ejemplo, del escenario, el Palacio, yo decía eso mismo que dijo el doctor, nunca he visto un evento así de una locución del presidente de la República en el Palacio, con algunos funcionarios, el propio Ramón Alburquerque, que ese no pierde una. Ramón Alburquerque inmediatamente salió hablando de que ni siquiera los camarógrafos eran muchachos de abajo, sino que hasta ahí se veían los rubitos, el glamour, los camarógrafos, el glamour. Y dentro de los morenitos solamente citó al doctor Furcal, ministro de Educación, y al doctor Antonio Almonte precisamente. Pero él decía que los demás eran gente de la élite del partido, de la élite del gobierno y de un sector de la sociedad. Pero yo entiendo que este tipo de eventos deben ser un poco más acompañados de algunas estadísticas que vayan un poco más a tono con la realidad, que la sociedad incluso crea un poco más. Profesor, yo quiero aprovechar a Humberto en esta mesa de debate. Usted tiene mucha experiencia en política y de la época de Joaquín Balaguer. Nosotros aprendimos, desde que yo era un muchacho, esas grandes obras de infraestructura que dejó Joaquín Balaguer. Después se habló mucho del endeudamiento de parte de Leonel Fernández, como también de Danilo Medina Sánchez, pero ahí están esos activos que le quedan. Hoy estamos observando que, señores, un endeudamiento muy alto en esta época de pandemia y no se ve nada. Solamente la inversión que se ha hecho con el COVID. ¿Qué usted me puede decir? Bueno, ahí vamos entonces a lo que salimos del aforo y vamos al fondo. Vamos al fondo. El fondo son las palabras del presidente de la República, Luis Abinader, que lamentablemente creo que su equipo de gobierno lo está poniendo a hablar cosas que no son reales.
No, tú lees, porque yo no lo vi. Yo vi una parte, lo quité y después, claro, pedí que me mandaran el discurso escrito. Porque no creo necesario tener que mirar si aplaudió o el otro no aplaudió. Porque incluso la tendencia en Twitter, tiene que revisarse el gobierno, no era el discurso de Abinader anoche. La tendencia en Twitter era la denuncia que hizo el que fungía de director de algo que se llama, que no sabía que existía, Televisión Educativa Dominicana o algo así. Yo no sabía que eso ni siquiera existía, que es una persona que yo tampoco sabía que estaba con este gobierno, que hace mucho tiempo hicimos campaña juntos allá en la ciudad de Nagua, en la provincia de María Trinidad Sánchez, junto con Aristipo Vidal. Un saludo. A mi amigo. Esa era la tendencia anoche en Twitter. No era el discurso de Abinader. La tendencia era Miguel Ortega. Miguel Ortega. Era la número 1. Y en todos los chats. En todas partes. Sí, era Miguel Ortega. Era la tendencia. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que le dan datos que no son reales. Y creo que ya hoy sábado en la noche todo el mundo conoce el contenido del discurso y todo el mundo ha debatido esos datos que fueron desmontados por una gran cantidad de personas. Ese discurso en cuanto al fondo no tiene validez alguna. Y les voy a decir algo. Quien les habla fue director 8 años de la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud. Reforma. Cuando yo miro esas reformas planteadas en ese discurso, aquí se necesitan 50 años para hacer eso. Dios. Porque los primeros que no quieren reforma son los que integran los gobiernos, porque se acomodan a la situación. Plantear que un diálogo para ese tipo de reformas, en este momento, en una pandemia de COVID que todavía le falta más de un año y con un planteamiento de reforma fiscal con insatisfacción de las grandes clases populares, es una pérdida de tiempo. Que a la gente no le guste como yo hablo y que yo lo diga, bueno, yo lo acepto, pero es mi opinión. Claro. Claro. En este momento, ¿alguien cree en este país en la reforma de la policía? No. La gente que nos está mirando ahora mismo y está en cualquiera de los barrios de la capital, Santiago, San Francisco de Macorís, La Vega, la policía ha cambiado su forma de actuar en su barrio. ¿Usted ha notado algún cambio? ¿Ha disminuido la tasa de criminalidad en el país? Disminuyó cuando había toque de queda. Sí. Ya vuelve a subir de nuevo. ¿Ha disminuido la violencia contra la mujer y los feminicidios en el país? No, todavía seguimos. Y a la semana pasada hubo un policía que agarró un arma y le dio un tiro a un muchacho en la cabeza en la ciudad de Ocoa, ¿o no? Sí. Entonces, no es un tema didáctico y de que usted va a nombrar una comisión y esa gente van a cambiar algo. No, es un tema que está en la misma raíz de formación de la parte institucional de la República Dominicana que necesita cambiar de verdad. Pero eso toma tiempo. ¿Y cuál fue el primer error de Luis Abinader y su gobierno? Porque cometieron un error de fondo. Cuando Giovanni hablaba de que ahora van a llamar a los políticos, fuiste tú, Robinson, sí, uno de los dos lo decía. Yo pensaba aquí dentro, digo, ajá, ahora ya llevan, es como si fuera una torta de cumpleaños, ¿verdad? Una torta, son redondas casi todas, ¿verdad? Y tú esa torta la partes en 4. Una cuarta parte se acaba de ir ya del gobierno, el 25%, y ya solamente le quedan 3 pedazos a la torta. Cuando usted es electo... ¿Se refiere usted al primer año? Claro, Claro. ya se fue. Ok. Cuando usted es electo presidente de un país, lo primero que usted tiene que hacer, y yo lo aprendí de Balaguer, es quitarse el traje partidario. Usted se quita el saco partidario. Usted es presidente de todos los dominicanos. ¿Y qué fue lo primero que intentó hacer Abinader y su gobierno? Perseguir al principal partido de oposición. ¿O es que aquí alguien duda que la mayor parte de esos casos que están en la justicia son casos políticos? Yo no lo dudo. Yo no lo dudo, pero para nada. O sea, Abinader plantea
que el jefe del cuerpo de ayudantes, el que se paró detrás de Danilo Medina 8 años, y antes que eso estaba con él desde que estaba en la oposición, prácticamente en la época de Hipólito Mejía. Ese señor lo tiene en una solitaria, incomunicado, en Najayo, y la oposición tranquilamente va a ir a sentarse con él a discutir reformas. Oye, los países a nivel político tienen pesos y contrapesos. Uno de los contrapesos los realizó en el día del jueves el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuál es? Hacer oposición. Es el principal partido de oposición. Entonces, el presidente habla y tiene que aceptar que Charlie Mariotti, a nombre del PLD, pues se plante ahí y le diga todo lo contrario, o apoye posiciones, o trate de reformar lo que es un discurso planteado, porque esa es la democracia. Usted no puede enojarse si yo le digo que usted está equivocado, porque esa es la democracia. Demuéstreme a mí que yo estoy equivocado. Ahora, en ese escenario, ¿con quién cuenta políticamente Luis Abinader y el PRM, o una parte del PRM? Porque lo que está en el gobierno es una fracción del PRM, porque hay otra fracción que no está en el gobierno y viven peleando todos los días. Es más, ya está un precandidato, que es Ramón Albuquerque. No, Ramón Albuquerque anunció su precandidatura. Sí. Vamos a ir ¿O no? Sí. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar con más temas por los dominicanos en el ámbito político de nuestro país. Adelante, director. Seguimos en Tribuna TV. Quiero hablar un poco de lo que está sucediendo hoy en día con el Partido Revolucionario Moderno. Cuando nuestro compañero Humberto Salazar decía que existe una fragmentación, una división, en estos momentos ya un gobierno que tiene un año en el poder. Me siento muchas veces consternado, querido Robinson, querido Humberto, amable televidente, cuando se observan dirigentes, medios bajos, que hoy en día muchos de ellos están en el gobierno, pero están inconformes de cómo están actuando las altas esferas del poder que hoy está gobernando el PRM. Muchas veces los mismos compañeros entienden que sus compañeros están improvisando, y muchas veces quien les habla piensa o es que ellos son miopes y obvian lo que decía José Francisco Peña Gómez de ver más allá de la curva, o es que no se está observando que ya la pasada semana sale Leonel Fernández a hacer crítica fuerte, o es que no están observando que, como expresamos, Charlie Mariotti, el secretario general, también lo está haciendo, y gran parte de la opinión pública. Y yo me pregunto, señores, no se ha ido este año, ¿qué será a partir del otro año la pesadilla que puede vivir el PRM en el gobierno? Bueno, yo respecto al PLD, yo voy a decir lo siguiente. Lo primero es que respecto a algunos funcionarios de ahora, de este gobierno, hay que decir que hay algunos, y los hemos citado aquí en varias ocasiones, que lo han estado haciendo bien. El presidente lo citaba en su discurso, por ejemplo, el caso de las zonas francas, y todo eso no en industria y comercio. Se le acabó eso, al inicio con el tema de la fórmula, con los combustibles, pero en el ámbito de la industria, el manejo con la zona franca, se ha hecho un trabajo que poco a poco, que al igual que el turismo ha ido poco a poco retomando su cauce, vamos a decirlo así, la zona franca también lo han venido haciendo. La parte de recaudación del gobierno, aduanas e impuestos internos, son instituciones que han ido también haciendo un trabajo que hay que reconocérselo. El Banco de Reservas, Seguro de Reservas, instituciones
Pero recuerda, Robinson, que ellos no son el gobierno, no, o sea, completo. Perdón, pero por eso digo que son algunos los buenos, no son todos los buenos. La semana pasada citamos los servicios que se han caído, como 911, el servicio postal, se han caído el servicio de lo propio, lo mismo de agricultura, lo citamos también. Pero esos son los malos que han dañado, le han hecho un flaco servicio al gobierno. En el caso del PLD, ese discurso de Charlie Mariotti, una crítica constructiva. Charlie Mariotti hablaba del cambio de reversa, pero hay que recordar a Charlie Mariotti que el cambio de reversa fue provocado por ellos y Leonel Fernández. El cambio de reversa viene por la división, las diferencias que hubo entre PLD, Fuerza del Pueblo o Leonel y Danilo. Vamos a hacerlo más directo. Porque lamentablemente ellos no supieron manejar la situación interna. Es una situación, por eso yo digo siempre que lo que sucede aquí en el ámbito político, todos son copartícipes de lo que pasa. Si en el Congreso de la República hay 3 partidos que tienen ahí sus congresistas, los 28 partidos que tenemos están representados ahí porque la mayoría de partidos están aliados a ellos, a los que están en el Congreso, directa o indirectamente. Entonces, lo de Charlie Mariotti, lo del PLD, en sentido general, para no personalizarlo, es un asunto que sí, es verdad que ellos pueden hacer su crítica al gobierno, pero también hay que recordarle a ellos que ellos son los que de una u otra forma provocaron que el PRM hoy tuviera el gobierno por su accionar. Bueno, lo que ocurre es que es lógico, es racional que los partidos que existen en un sistema político cualquiera se alternen en el poder. Sí. Porque, vuelvo y repito, hasta la belleza cansa. Demasiado tiempo en el poder desgasta. Ustedes saben que el favor que le está haciendo la Fuerza del Pueblo al PLD, el mayor favor que se le puede hacer a un partido político, ¿cuál? Ustedes dirán, ¿y cuál es? O que está destaponando lo que es la nueva generación de dirigentes que espera una oportunidad para participar. Cuando usted tiene un partido que tiene demasiado tiempo en el poder, se van construyendo alrededor de esos espacios de poder islas económicas, financieras, políticas, de aspiraciones que impiden el acceso a lo que es la dirección de un grupo de gente muy joven que se ha ido formando para eso. Sí. Por eso usted ve en esa rueda de prensa del Partido de la Liberación Dominicana muchísimas caras nuevas que nadie estaba acostumbrado ni siquiera a que participaran. ¿Qué ocurre con el sistema de partido de la República Dominicana? Que el sistema de partido de la República Dominicana es clientelar. Al ser clientelar, los que hacen política, los que esperan es redituar en el ejercicio del gobierno lo que es su trabajo, y por eso hay un problema con el PRM, pero no solamente con ellos. Yo vi una encuesta donde fue medida la atracción que puede tener la población dominicana para los partidos políticos y usted se da cuenta de lo que está pasando. Es muy fácil saberlo. La mayoría, el 44%, no pertenece a ningún partido. Ni le interesa. Ni le interesa. Ni tiene afinidad. Eso somos nosotros que hablamos aquí de política, pero la mayoría de las personas que nos están mirando lo que quieren son dirigentes que hablen de cómo van a resolver sus problemas. Los chismes internos son muy buenos para un grupo de gente, pero el problema es cómo los más pobres de este país y esa amplia brecha de desigualdad ha ido aumentando. En esa misma rueda de prensa del Partido de la Liberación Dominicana, y yo lo creo totalmente, habla de que hemos subido la tasa de pobreza de un 21% a un 24%, 300,000 nuevos pobres. ¿Será por la pandemia? Puede ser. ¿Será por las políticas públicas? Puede ser. ¿Será porque no le estamos dando subsidios ya? Puede ser. Eso habría que investigarlo, pero ese es un problema. ¿Por qué? Porque esos que están pensando en cómo van a manejar su pobreza y nos están mirando del otro lado de esa cámara,
Lo que les interesa es que nosotros, los que se supone que fuimos educados hasta cierto punto, le digamos no. Si nosotros llegamos al poder, nosotros vamos a actuar de esta forma, y la forma en que se cobra o se paga eso en la democracia es con el voto. O sea que aquí en este momento ni el PRM, ni el PLD, ni ningún otro partido tiene una población detrás que es capaz de hacerlo ganar una elección en este momento. Así es. Hay que tener mucho cuidado con lo que está ocurriendo en la República Dominicana en el sistema de partidos políticos, porque cuando aparece un Salvador, en Perú, por ejemplo, que apareció Pedro Castillo, un profesor de una escuela rural, que no tenía ni partido, y Perú Libre lo llevó, lo puso ahí y ganó las elecciones con más del 50%. Puede ocurrir en la República Dominicana, un hombre que usted ni siquiera se imagina. Que por cierto, doctor, ya inició una crisis en ese gobierno. Claro, ya le renunció un canciller. Con el canciller. Vamos a ir, queridos compañeros, amables televidentes, a una pequeña pausa y vamos a regresar ya con la parte final de esta plataforma Tribuna TV. Adelante, director. Seguimos en Tribuna TV para fortalecer la exposición anterior, en el anterior segmento de nuestro querido amigo Humberto. ¿Cómo se ha perdido ese peñagomismo cuando la gente seguía a Joaquín Balaguer, a Juan Bosch? Esta semana observé un audio de una abogada destacada, un Twitter, que ella decía que su familia completa votó las pasadas elecciones por Luis Rodolfo Abinader Corona, y que ahora, para las próximas elecciones, si no lo hacían bien, iban a votar en contra. Robinson, se está poniendo viejo, Giovanni. Giovanni, los que nacieron en el 2007 votan en el 2024. Así mismo. A esa gente no le importa ya ni Peña Gómez, ni Balaguer, ni Juan Bosch, ni tienen ninguna participación política, y los colores colorados, blanco, morado, eso no sirve para nada. Quedó atrás. Porque la gente lo que quiere, vuelvo y te repito, es que le resuelvan su problema. Eso es así. Pero problemas colectivos. ¿Tú sabes cuál es el grave pecado de este gobierno? Y lo demostró esta semana. Que lo que tiene es show y no acción. La gente lo que quiere son menos películas. Eso del Palacio Nacional fue una película montada, que es una repetición. Lamentablemente las imágenes son iguales de lo que hacen en El Salvador con Bukele, exactamente igual. La única diferencia es que Bukele no usa corbata y Abinader se puso una corbata. Entonces, cuando tú tienes una situación así y tienes un problema de crisis, menos show y más acción. Sí. A la gente lo que quiere es que le resuelvan su problema. Resultado. Te está poniendo viejo hablando de gente que ya pasó. Doctor, pero ¿usted cree que el discurso del presidente en algunas cosas, independientemente de que uno esté de acuerdo o no, usted cree que tenga en algunas de las cosas que él prometió se puede llevar a cabo? Es que en cuanto a la forma, eso tiene un problema de inicio. Eso tranquilamente, con un podium y desde el Palacio Nacional, él pudo haber hecho eso. Resuelto todo. Listo. Y vale nada. Vale lo que le va, 3 botellas de agua y 4 jugos. Ahora, el tema de las 12 reformas planteadas ahí, necesitan como 10 gobiernos para resolver ese problema. Es un problema de fondo que tiene la República Dominicana, que hay que abordarlo en algún momento, sí. Pero, yo repito, el presidente Luis Abinader se quedó sin autoridad para abordarlo, porque ¿cómo él va ahora a llamar a una oposición que ha golpeado inmisericordiamente? Por eso es que los presidentes tienen que cuidar mucho lo que hablan. Sus acciones cargan con él. Usted cuando llega presidente no es político, usted es presidente de todos los dominicanos. Ojalá que lo que le queda del pastel, los 3/4 que le queda, porque según Miguel Ortega se van. Él le dijo, se van. 36 meses. Sí, se van. 36 cheques, dice. Exacto, le quedan 36 cheques que coman y beban van, porque se van. Bueno, ojalá, porque dice García Lorca en uno de sus poemas más conocidos, todo pasa y todo queda, musicalizado por Joan Manuel Serrat. Todo el que sube ahí yo lo he visto bajar. Y ojalá que salga
en buenas condiciones para bienestar de todos nosotros, porque nadie quiere que el fracase. Tenemos que despedirnos, pero quiero darle las gracias a Humberto. No, al contrario. Sí, que va a estar con nosotros 1 o 2 veces al mes, llevándole luz al pueblo dominicano a través de este programa. Sí, es un prestigio es un prestigio para nosotros tener a Humberto aquí como analista también en esta plataforma que ya tiene más de 10 años. Como decía Humberto, Giovanni, sí, pero yo te vi a ti chiquito. Allá en Plaza Dama. Y sigo aquí. En un local pequeñito. Y con don Silvio Erasma hablando. Claro que sí. Bueno, gracias pueblo dominicano por su sintonía. Estuvieron con ustedes Robinson Galvez, Humberto Salazar y quien les habla, Giovanni Morillo. Será hasta una próxima entrega.